Mi nombre es María Eliana Enríquez, soy una de las asesoras docentes de la unidad y también el día de hoy me acompañan mis compañeras Cintia Oviedo y Brenda Alfaro, que son las que van a estar a cargo de desarrollar la temática de esta actividad. Gracias, Mari, y buenas tardes a todos y a todas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Y bueno, tal vez primero, antes de entrar al tema, ¿verdad?, de estrategias de comunicación específicamente, sí es importante que recordemos un poquito, ¿verdad?, del tema de comunicación como tal. Y yo creo que todos y todas nos acordamos cuando estábamos en la escuela, ¿verdad?, que nos explicaron este fenómeno, ¿verdad?, donde hay un emisor, un receptor, tenemos un canal, ¿verdad? Definimos un mensaje que queremos transmitir y bueno, se vuelve como con esta secuencia de pasos, ¿verdad? Pero obviamente hemos visto en el camino que es un proceso muchísimo más complejo que ese, es un proceso mucho más dinámico y que además involucra muchísimos factores más, ¿verdad? Que solamente estos que en algún momento se pensó que eran los que componían este fenómeno. Eh, Veámoslo de una forma muy general, hay muchas definiciones, ¿verdad?, sobre el proceso de comunicación, pero sabemos que en primera instancia es un proceso de intercambio, ¿verdad? Es una acción que compartimos. La persona que empieza a transmitir ese mensaje tiene que ser consciente, ¿verdad?, de las posibilidades de interpretación que tiene la otra persona, ¿verdad? Por poner un ejemplo, digamos que ahorita sería una forma distinta en la que tal vez Mari pueda entender, ¿verdad?, el mensaje a como puede hacerlo, por ejemplo, la profesora. Cada uno tiene un marco de interpretación que le va a permitir procesar esos mensajes y esos datos, ¿verdad? O esa información que estamos compartiendo. Es más que un solo proceso de transmisión de mensajes. Tenemos que recordar que además es un proceso donde tenemos interlocutores, donde necesitamos de alguna forma que esas personas que están recibiendo ese mensaje nos den señales, ¿verdad?, de que se está entendiendo lo que estamos diciendo, de que es un proceso de producción en ambas vías, ¿verdad?, donde además las otras personas también se han vuelto constructores, ¿verdad?, de ese mensaje, y entonces vamos haciendo este proceso todavía más complejo. Además, tenemos toda la parte de la identificación de los discursos, ¿verdad?, de que traen marcas de producción, de los sujetos que se implican durante todo el proceso y de su contexto, que eso también es sumamente importante de recordar en todos los procesos de comunicación. No es solamente pensar que van a entender, ¿verdad?, todos igual, sino que cada uno y cada una va a interpretarlo con sus posibilidades. Imaginemos, digamos, que en este momento de esta charla la estuviésemos haciendo en un espacio que compartimos físico, ¿verdad? Por ejemplo, un auditorio. Entonces, en este momento, si estuviéramos allá en San Pedro, ¿verdad? Posiblemente puede que pase el tren cerca y todos y todas escuchamos el tren, ¿verdad? Y sabemos que estamos compartiendo ese ambiente donde están pasando esas cosas. Si se va la luz, por ejemplo, todos estamos compartiendo ese escenario y tenemos esos mismos elementos. En la parte física, además, podemos pensar que, por ejemplo, ustedes podrían estar viendo ahorita las posturas con las que nosotras estamos hablando. Nosotras también podríamos ver si ustedes están asintiendo o no, o si están usando el celular. Incluso la parte biológica del olor de las personas, de sentirnos, ¿verdad?, de alguna forma, son parte de todos esos elementos que en la parte física nos permiten como ir teniendo más claro lo que está pasando, ¿verdad? Y si realmente yo veo que estoy explicándoles y ustedes están como en otras, ¿verdad? Entonces yo ya sé que ahí tengo que hacer algo para volver a traer su atención, y cuando trasladamos todo eso a la virtualidad, se nos pone un reto súper grande, y yo creo que de hecho por eso muchos y muchas de ustedes también están hoy acá, ¿verdad? Porque tenemos que interactuar con pantallas, pero nos enfrentamos a eso, ¿verdad? A que ni siquiera podemos saber si ahí están realmente las personas que dice, al menos en este caso la herramienta, que están ahí. No sabemos, por ejemplo, si ahorita en la casa de alguien están haciendo arreglos cerca y de repente está sonando atrás o está ladrando el perro, ¿verdad? Que son escenarios que nos han pasado a todos y a todas. No sabemos si somos la atención principal de la persona o si están haciendo algo más mientras nos están escuchando a nosotros y a nosotras. Entonces, de repente, todos esos factores que normalmente nos ayudan a entender la comunicación se están quedando de alguna forma incompletos, ¿verdad? En este proceso de virtualidad, y nos cuesta mucho realmente saber si está funcionando o no, ¿verdad? Bueno, eso poniéndolo en ejemplos de cuestiones sincrónicas, ¿verdad? Pero también en la parte asincrónica, si está llegando mi mensaje, si vieron el correo que les mandé, ¿verdad? Si llegó. Entonces, todos estos escenarios nos van haciendo que este proceso todavía se haga más complejo, de considerar todavía más factores, y entonces sí hace que tengamos que poner pues el doble del esfuerzo, ¿verdad? Y empezar a considerar cosas que ahora esas son las señas, ¿verdad?, que podríamos interpretar como lo que sí está haciendo que se entienda nuestro mensaje.
el tema de la empatía. Yo creo que muchos y muchas ya han escuchado sobre el término, ¿verdad? Se pone como en tendencia, aunque no debería ser un término que sea como de modas ni nada, porque al contrario es algo súper importante, pero que existen diferentes definiciones, ¿verdad? Del concepto de empatía. Hemos ido viendo también y conociendo un poquito más del término. Está desde la definición, ¿verdad? De ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Está también las definiciones que dicen que es la capacidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Que tiene nuestro cerebro de imitar estados mentales de las otras personas por las neuronas espejo que tenemos. Y también hay otro que a mí me parece muy interesante, que es que tiene varias etapas y siempre tenemos la etapa primero de comprensión intelectual, ¿verdad? De que primero tratamos de entender el qué está pasando, el hecho en específico, y luego tenemos una etapa donde ya pasamos a la parte de la comprensión empática, donde tratamos de entender cómo se siente esa persona respecto a lo que nos está diciendo, cuáles son esas emociones que rodean, ver a la situación, y tratamos de empezar a solidarizarnos con las demás personas. Esta imagen es muy interesante porque no pasa solo en la docencia, sino en la vida en general. Lo que sabemos de la gente es una cosa, pero lo que ignoramos son mil más, ¿verdad? Y no quiere decir que tengamos que ser los mejores amigos de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y que nos cuenten todas sus vidas y o igual ustedes a ellos, ¿verdad? Porque no es a eso a lo que nos referimos, pero sí tener muchísima conciencia, ¿verdad? De que en este momento, además, porque es una situación muy compleja para todos y para todas, la realidad de todas las personas es muy distinta. Y a partir de eso también tenemos que pensar y empezar a pensar, ¿verdad? Desde docentes, también como comunicadores en ese sentido. O sea, ¿cómo hacemos para que esos mensajes, cómo hacemos para que el objetivo de aprendizaje, ¿verdad?, llegue a las personas? Y también que puede pasar esto, que tal vez les mandamos un correo donde nosotros creamos que todo está muy claro, ¿verdad? Y de repente puede ser que en esa semana tuvieron una situación muy compleja o muy difícil y atender algo en sus casas, con sus familias, ¿verdad? Y entonces tal vez por eso no pudieron entregar tal cosa a tiempo. Entonces, bueno, a partir de ahí es que ya les queremos contar un poquito más cómo llevarlo a la práctica, pero que recordemos siempre estos conceptos que son súper importantes. ¿Cómo hacemos esto ahora sí? Entonces, en la parte práctica. Un gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Hay un concepto que nosotros hemos hablado en la universidad, tanto así que nosotros dentro de la normativa inicial de virtualidad no dicen cursos presenciales y virtuales, sino que dicen cursos que son físicos y virtuales, porque creemos que la presencia está en ambos espacios, en que la idea es que las y los docentes estemos presentes. Pero en los últimos 2 años hemos empezado a ver cómo las y los estudiantes pueden estar presentes. Ahora, ¿cómo estamos presentes? Bueno, son algunas técnicas que podemos utilizar que están a la mano de nosotros, es saludar. Algo que parece muy simple, pero muchas veces pasamos de una sesión a otra muy rápido y realmente olvidamos esta cordialidad. Es muy importante hacerlo. Buenos días, buenas tardes, hola profesor. Otra de las técnicas que podemos utilizar es las instrucciones o consignas claras y concisas. ¿Qué significa eso? Que todas las indicaciones que demos, tanto en el espacio físico, porque podemos trasladar esta presencia al espacio físico, como en el espacio virtual, vamos a dar indicaciones claras, que sean cortas, que vayan al punto, como dicen. Eso lo que nos va a ayudar es que en medio de toda la distracción y todos los mensajes que estamos recibiendo, sea mucho más clara la información. Hay otras técnicas como poner letras en negrita o usar algunos tipos de colores que ayudan a que esto mejore. Otra de las prácticas es acompañar, tanto en el uso de las herramientas como en todos los procesos. Este acompañamiento va más allá que solo las indicaciones, sino estar pendiente de los espacios de consulta, estar pendiente dentro del horario estipulado a responder. Ya han habido situaciones de estudiantes que nos comentan de que envían información y que reciben correo hasta 1 o 2 semanas después. Es que mi profe no ve el correo institucional, o al revés, es que mis estudiantes no están viendo el correo. Entonces, desde los medios oficiales hasta los medios informales que utilicemos para hacer esta comunicación, es importante que se sienta que estamos acompañando en el proceso. Tomar en cuenta de que no todas las personas se sienten cómodas hablando en público, aunque estemos en una sesión de Zoom o estemos en un chat. Si hay personas que no pueden hablar de esta forma, facilitarles otros espacios, como es el correo electrónico. Hablemos en primera persona, plural,
o según su forma de expresión. Una buena técnica es poder hablar con las personas y decirle, vamos a, construiremos, conoceremos, y así todos estamos siendo parte del proceso de aprendizaje. Pero aquí hacemos la excepción de que si usted no está cómodo o cómoda diciendo este tipo de expresiones, porque en el aula usted habla de usted o habla de vos o habla con infinitivos, es mejor que utilice lo que normalmente con lo que se siente cómodo y cómodo que tratar de exigirse hacer otro tipo de comunicaciones, más cuando los estudiantes ya los conocen a ustedes. Por ejemplo, hubo un caso el año pasado, en habilitación vimos que un docente estaba preparando las cosas para Semana Santa. Este docente pone toda la información en los libros antes de Semana Santa, les dice que tiene que leer, y la semana siguiente a la Semana Santa les dice, como sé que no leyeron las lecturas, les recuerdo que lean las lecturas. Esto nos dio mucha gracia porque esto implica de que el docente tiene no solo cierta flexibilidad, sino que conoce de cierta forma cómo se comportan los estudiantes y tiene ese tipo de comunicación con ellos. Entonces, este tipo de frases, este tipo de expresiones pueden ayudar a alivianar un poco el proceso. Lo importante y lo que siempre tienen que tener en claro es que las personas tienen que sentirse parte de lo que está pasando para que quieran participar. Hay tiempos en los que nosotros podemos determinar cuándo podemos contestar y cuándo no. Esto es muy importante, pero no solo en nuestro horario, sino tomando en cuenta los horarios de ellos. Por eso, para poder entender cómo vamos a manejar nuestro tiempo, vamos a tomar en cuenta estos 3 consejos. 1, las sesiones que vamos a realizar van a estar de acuerdo al tipo de aprendizaje, a las necesidades que tienen las y los estudiantes y a las posibilidades que tienen el estudiantado para estar dentro de las sesiones. Después vamos a pensar en el respeto que tienen los estudiantes en el tiempo. ¿Esto por qué es tan importante? Porque a veces nosotros terminamos esta clase y tenemos clase hasta la noche o tenemos clase hasta los próximos 3 días en forma sincrónica. Pero ellos terminan una clase, se conectan, se desconectan y a veces si uno se extiende un poco más, no les da tiempo a ellos de conectarse al inicio de la otra. Entonces, tratar de respetar mucho los tiempos de la clase porque los docentes todavía estamos respetando los horarios planteados por el sistema de registro de la escuela. Otra cosa importante, las herramientas y las actividades que se van a utilizar en un tiempo específico de acuerdo a la cantidad de créditos. ¿A qué nos referimos con esto? Según la resolución 11502 del 2020, se especifica de que hay que cumplir los diferentes tiempos destinados por crédito. Un crédito corresponde a 3 horas de trabajo. Antes, dentro de esas horas de trabajo, por ejemplo, un curso de 3 créditos tenía 9 horas de trabajo y esas 9 horas invertíamos 3 horas en una clase física y el resto lo hacíamos para trabajos o para una lectura o para un video. Bueno, ahora este tiempo destinado vamos a dividirlo no solo pensando en la clase sincrónica, sino también pensemos en que tienen 9 horas para mi curso. Ahí tienen que meter los estudiantes. Las horas de sincrónicas, las horas de atención y trabajo con el profesor, las horas de trabajo con los compañeros, las horas de estudio y las horas de alguna entrega que tenga que hacer. Entonces, pensando en eso, tomemos en cuenta qué cosas les dejamos hacer y qué no. Por ejemplo, recuerden que estamos en un momento contextual en el cual hay que tomar en cuenta varios factores. Al inicio, los cursos de química, muchos estudiantes nos comentaron que tal vez dentro de los horarios que se habían planteado o las horas de trabajo no se había planteado que ellos tenían que ir a buscar las herramientas en medio de una pandemia donde todo estaba cerrado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que entonces nos volvemos flexibles. Si también buscan en la resolución 11502, dice que nos puede haber flexibilidad en el proceso de aprendizaje. Al final de cuentas, lo que necesitamos es que el objetivo de aprendizaje se cumpla. Pero si entonces tenemos que flexibilizar ciertos tiempos, eso es más importante a que el estudiante no pueda cumplir a través del o a causa de todos los factores que tiene alrededor. Ahora, ya vimos el tiempo, vimos estar presentes, pero también todos los sentidos se ven involucrados en estos espacios.
ya Cintia habló un poco acerca de que en la parte física presencial teníamos otra situación. Pero ¿qué pasa a través de la pantalla? Bueno, en la pantalla tenemos un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Yo estoy aquí hablando con ustedes, pero ustedes pueden ver cómo muevo las manos, pueden ver que estoy vestida de blanco, pueden ver un poco de mi contexto. Entonces ven aquí los libros y ven qué libros tal vez leo. Entonces imagínense que yo hubiese estado aquí durante 2 horas como estudiante, yo ya vi todos los libros que el profe lee, por ejemplo. O todo da un mensaje, por ejemplo, ustedes pueden ver, ya después de un rato podrían ver que yo tengo un tipo de reloj y si ya este reloj lo ven todas las semanas, eso es lo que hacen los estudiantes. Van a decir, ah, mira, a la profe o le gusta mucho la tecnología o le gusta hacer ejercicio o está muy preocupada por su salud. Entonces vean cómo todo lo que está a nuestro alrededor trae un tipo de información. Incluyendo eso, también tenemos que pensar en nuestra presencia física y personal. No cambiar totalmente a una situación donde no seamos nosotros y nosotras mismas, pero pensar de que nos vamos a alistar como para ir a dar clases al trabajo. ¿Esto por qué? Porque, bueno, primero hay muchas investigaciones que están diciendo de que es importante que en el trabajo remoto o en el teletrabajo, las personas tengan que mudarse y sentirse que están haciendo este cambio, como un cambio de chip. Lo otro que podemos pensar es que tengo que guardar este respeto para las personas que están acá. Entonces, si yo estaría en la cama, acostada, dando la charla, ustedes tal vez el mensaje que estoy dando es que tal vez no me interesa, que tal vez no estoy siendo parte de. Entonces, buscar formas en las que nosotros, a través de nuestra presencia física y personal, demos un mensaje de que sí, estoy aquí, estoy presente. Y lo otro son los distractores del ambiente. Ya hablamos un poco acerca del mensaje verbal y no verbal que hay, no solo lo que yo digo, sino lo que tengo atrás, por ejemplo, sino también de repente del estudiante, la mamá que entra, o ustedes que viven con alguien y no avisaron que estaban en clases y entonces ingresan al espacio, oficina o su cuarto, o tienen, como decía Cintia, tienen al perro a la par y empieza a ladrar, los que tienen gatos de repente se suben y empiezan a caminar encima de la computadora. Hay muchos factores. A esto hay que tomar en cuenta que, quiera o no, estamos en nuestras casas, la mayoría. Y de cierta forma hay que normalizar de que eso es cierto y que hay cosas que no vamos a poder manejar. De que de repente si tiembla, no es como en el aula que sabíamos que todos paramos la clase, sino que alguno tiene que salir corriendo porque tembló en un sector del país y en el otro no. O empieza a llover demasiado fuerte en un sector del país y se me va la luz. Hay un montón de cosas que pueden pasar alrededor que tenemos que tomar en cuenta y que pueden interrumpir la comunicación que estamos teniendo o pueden favorecer la comunicación. Pero entre más normalicemos de que estas cosas son posibles de que pasen, los estudiantes se van a sentir mucho más cómodos diciendo, sí, esta es mi realidad, así estoy recibiendo clases y todos estamos siendo parte de un contexto en específico, para que ellos no se sientan incómodos, porque hemos tenido ya conversaciones y comentarios de estudiantes que no ponen la cámara porque dicen es que no quiero que vean mi casa, no quiero que vean donde yo estoy recibiendo clases. Y tal vez eso les causa cierta tensión. Por último, entre los puntos que podemos tomar en cuenta, tenemos que ser intencionales. ¿Y a través de qué vamos a ser intencionales? El objetivo de aprendizaje tenemos que tenerlo claro, pero lo tenemos que tener claro nosotros y hay que tener claro los estudiantes. Normalmente nuestros programas de curso tienen 3 objetivos específicos. Pensemos a cuáles pertenecen cada uno de los contenidos, cada una de nuestras clases y digámosle al estudiante, esto es lo que estamos aprendiendo esta semana. Pero no solo decírselos. Entonces veamos el punto 2. Vamos a darle sentido al aprendizaje. El para qué estamos aprendiendo esto. No es solo un curso que estoy llevando o como el futuro profesional que voy a estar aquí va a servirle esto. Entonces vamos al punto 3. Por lo tanto, vamos a evidenciar en nuestras clases cuáles son las competencias que está desarrollando el futuro profesional. Hagamos esta práctica. Vamos a evidenciar para qué me va a servir esto como profesional y hasta como persona. Ahora vamos a tener claro el rol de aprendiente. ¿Qué significa esto? De que estamos en un momento, ve que aquí no dice estudiante, dice aprendiente, porque es la idea de que estamos en un proceso de aprendizaje. Está bien que fallemos, está bien no hacerlo todo bien, está bien no saber, porque estamos aprendiendo. Estamos en un proceso. Puede ser que nosotros asumamos, si no hicimos un diagnóstico inicialmente, podemos decir, bueno,
Eso ya lo tienen que saber porque ya están en tercer año. Pero puede ser que por un montón de motivos los cursos no les dieron esa información o ellos no recibieron la información o ellos no estudiaron la información. Ok, está bien, solo tomen en cuenta de que es su responsabilidad y vamos al punto 5. Como estudiantes, cada quien y como futuros profesionales y futuros colegas de ustedes, van a tener que ser responsables de que todo lo que están viviendo en la universidad es parte de algo que les importa a ellos, que les va a servir a ellos, que después lo van a poder trasladar a la sociedad. Pero todo el proceso de aprendizaje es un beneficio para las y los estudiantes. La idea no es estarlos convenciendo de que tienen que aprender, sino que ellos empiecen a empoderarse y entender de que es algo que les va a servir. Y eso es muy importante y en cada una de las actividades podemos ser intencionales, dejando claro estas cosas. Pero para ver la parte de estrategias prácticas de comunicación, ¿verdad? Ya llevando eso un poco más a diferentes escenarios. Sabemos que pensar en una estrategia requiere bastantes pasos y es una cuestión bastante compleja. Nosotros acá lo que quisimos más bien fue como tratar de trabajarla de manera que a ustedes desde la docencia les pueda funcionar, ¿verdad? Y pensarlo también que sea factible, digamos, aplicarlo y tener también, lograr esos objetivos de aprendizaje. Entonces, igual mantenemos siempre que hay que tener un diagnóstico inicial, eso es súper importante. A partir de ese diagnóstico, entonces podemos preparar la comunicación en las modalidades, ya sea sincrónica o asincrónica, y darle un seguimiento, que eso también es vital para que entonces podamos tener esta relación con las y los estudiantes y podamos también cumplir esos objetivos. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, y aquí es muy importante, normalmente ustedes a inicios de curso se hacen diagnósticos de conocimientos previos, ¿verdad? ¿Qué saben? Ya tienen esta información para poder saber que, de dónde partimos, ¿verdad? Para continuar con el curso. Además de estos conocimientos, digamos, que ustedes tratan de revisar o saber si sus estudiantes tienen, ¿qué más les podemos preguntar y que se vuelven importantes para estas estrategias? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de consumo de medios digitales? A eso nos referimos, digamos, si utilizan, digamos, aplicaciones de mensajería, ¿verdad? Si, por ejemplo, todavía están usando Facebook, lo revisan, el correo electrónico, el uso de dispositivos también, eso es muy importante y antes también alguien lo señalaba en el chat. No todos los estudiantes tienen una computadora portátil solo para ellos, para realizar las actividades, sino que la comparten con sus hermanos, sus papás también a veces los necesitan, ¿verdad? O tal vez entonces tienen que recibir las clases en el celular o lo que tienen es una tablet. Entonces, conocer cuáles son esos dispositivos que ellos y ellas tienen es muy importante. Y también poder medir la parte de conectividad y acceso. Si lo que tienen es un plan de datos, entonces realmente las clases sincrónicas, digamos, no pueden ser toda la semana porque pues, no pueden cubrirlo, ¿verdad? O si tienen internet inalámbrico en sus casas. ¿Qué más le sumaríamos a este diagnóstico? Por ejemplo, pues ustedes les pueden preguntar, ok, el día de mi clase, ¿tienen clase antes? ¿Tienen clase después? ¿Tienen un espacio o no? ¿Ingresan de una vez? ¿Tienen que salirse de esta corriendo para entrar a la otra? ¿Cómo está su semana? ¿Su carga de créditos? Todos los insumos que ustedes sientan que de alguna forma les puede ayudar también a tener mayor claridad para saber entonces a partir de ahí cómo pueden planificar sus sesiones y también cómo es la mejor forma de comunicarse con ellos y con ellas al día a día, ¿verdad? Y en los diferentes momentos. Entonces, no demos por sentado los diagnósticos, son súper importantes para poder definir a partir de ahí cualquier herramienta que ustedes quieran trabajar. Antes de seguir, si alguno está sentado, sentada, si quiere se levanta un momentito, mueve un poco el cuello, mueve los brazos, se puede levantar, se pueden sentar, una pausa de unos segundos, porque para que haya una buena comunicación necesitamos estar presentes. Y para estar presentes, si estamos cansados, no lo estamos. Y eso pasa en las sesiones sincrónicas. Puede ser que perdamos el hilo a la hora de estar cansados o cansados. Bueno, tomemos esto en cuenta desde la empatía. Haber hecho esta pausa pequeña es una interacción. Podemos utilizar Menti, podemos utilizar quizzes, podemos no tener ninguna herramienta y utilizar una hoja y lápices de colores. Podemos presentar algo ante la cámara y decir, bueno, ahí está, vamos a hacer un concurso, vamos a hacer un stop, pero todo relacionado con nuestro objetivo de aprendizaje, ¿verdad? No por el simple hecho de jugar, a menos de que necesitemos una pausa y volver a concentrar a todo el mundo. Entonces busquemos dinámicas donde las personas sean parte de los procesos. Solo escuchar, tal vez no nos sentimos parte, pero eso mismo están teniendo ellos, situaciones similares, momentos similares como estudiantes en una carrera. Entonces hagámoslos parte.
Vamos a alternar el tipo de recursos, entonces como comentaba ahora, hay diferentes recursos que podemos utilizar, tanto físicos o virtuales. No todo tiene que ser en la pantalla o podemos utilizar el celular y la computadora, los que si sabemos en el diagnóstico previamente que tienen todo eso, o utilicemos plasticina, por ejemplo, si quieren mostrar algo o algún estudio de caso similar, o pongámoslo de otra forma, un experimento. Hicimos algo y queremos presentarlo aquí entre todo el mundo, démosles espacio a utilizar otros recursos, tanto físicos como virtuales, aunque estemos solo en sesiones sincrónicas virtuales. Apliquémosla en etiqueta, que ya la hemos visto en otros talleres. Vamos a compartir aquí un enlace donde viene una charla pequeñita y algunas serie de normas de etiqueta para trabajar en virtualidad e interacción en las sesiones. También vamos a pensar en la interacción y las consultas. Bueno, ya sea interacciones previas o durante la charla sincrónica, vamos a tomar en cuenta lo que las personas están diciendo para que se sientan parte. Díganle el nombre a la persona. Y por último, pensar en estos 50 minutos. Lo de los 50 minutos que estamos pensando no son estrictos, es una recomendación pensando en las necesidades, acceso del estudiantado y el tiempo que una persona puede pasar en pantalla. Pero si en medio de esto su dinámica de trabajo implica de que hay 20 minutos de una charla, 20 minutos de trabajo en grupo, en sesiones de Zoom, y otros 10 minutos o 20 minutos más para un cambio o un cierre, hagan ese tipo de cosas o hagan una pausa en medio y después vuelven. O les dicen, bueno, los próximos 20 minutos vamos a ir a comer, vayan, comen y volvemos. Pueden llegar ustedes a acuerdo con los estudiantes y que ustedes entre todos construyan cómo va a ser esta dinámica sincrónica. En cuanto a la comunicación en el entorno virtual, hay que tomar en cuenta de que esta comunicación, cuando volvamos a las aulas físicas, debemos mantenerla, más si nos volvemos personas de que tenemos interacción. Pero si ustedes han ido experimentando en la parte virtual más interacción, recuerden que después en la parte física los estudiantes van a esperar a esa persona. Entonces, anímense a hacer también cosas diferentes en el aula física. Vamos a pensar todo como mi forma de dar clases, de acuerdo a la disciplina que nosotros trabajamos y cómo construimos el aprendizaje desde la carrera tal. ¿Cómo vamos a pensar en esta comunicación? Esta comunicación dentro del entorno virtual específicamente debe pensarse para que fomente el aprendizaje y ser agradable en las interacciones. Los estudiantes no deben sentirse como ensimismados o deberíamos plantear un espacio de confianza, que no se sientan regañados y menos las generaciones de ahora que no les gusta ser regañados, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en esto, vamos a pensar en cómo vamos a hacer un lugar agradable y hospitalario para que puedan ser parte del entorno virtual. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, con una arquitectura de espacios. Quienes son aquí de arquitectura o de diseño, podemos pensar en cómo vamos a diseñar el espacio. Quienes no somos del área de arquitectura ni diseño, pensemos en cómo va a ser esa ruta de día a día. Vamos a poner un ejemplo. Ok, aquí hay un ejemplo de cosas muy simples que podemos agregar a nuestra sesión semanal o nuestra sesión por temas. Vamos a incluir títulos. Vean que ahí tenemos un título de qué significa la semana. Además de que en la parte de arriba donde dice semana 5, puede ser la fecha, puede ser la semana, puede ser el tema, pero además utilizamos un color. Los editores de mediación virtual tienen opciones para poder cambiar colores o tipo de letra. También utilizar los tipos de títulos van a ayudar para que las personas con discapacidad visual puedan leer bien con los lectores. Esto lo hemos mencionado en otras charlas. Pero ¿qué más podemos integrar? Bueno, vamos a poder tener consignas o indicaciones. Siempre tengamos una indicación de bienvenido. A la hora de habilitar vemos muchos entornos que solo tienen las cosas y nunca se le dijo al estudiante qué tiene que hacer. Si invertimos, vean que ahí vienen 1, 2, 3 y medio líneas en dar una información de qué va a pasar esa semana. Van a disminuir las preguntas de sus estudiantes. Así, pero se los puedo prometer. Y poderles decir de una forma amena que esta semana vamos a hacer tal cosa. Vean que aquí aplicamos algunos de los elementos que vimos antes. Esta semana conoceremos. Hablamos en tercera persona en plural. Después
dividamos la sesión, porque si ponemos un montón de información, necesitamos dividirla en secciones. ¿Qué nos puede servir para eso? Ya sean imágenes, hay profesores que ponen botones. En este caso, la forma más simple es que podemos poner un subtítulo. Contenidos de la semana. Ahí están los contenidos. Muy, muy simple. Abajo algo diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Ingrese a, porque en todo lo digital hay que decir qué van a hacer. Y les vamos a explicar qué es lo que se van a encontrar adelante de forma muy concisa, muy simple. Hay otra información que podemos complementar para estar de acuerdo con la academia, porque igual estamos en un espacio académico. Y, por ejemplo, cuando compartamos algo, pongamos la referencia. Eso es muy útil por si ellos tienen que volver a utilizar o usar ese material dentro de algún trabajo. Entonces, también tomen en cuenta. Podemos hacer es utilizar herramientas como letras en negrita que nos pueden ayudar. Podemos utilizar los colores y entre más conciso va a ser más fácil de que las personas lo lean. Porque cuando es mucho, ni ustedes ni nosotros vamos a ponernos a leer demasiado. Aunque siempre y con excepción va a haber alguna persona de que no va a leerlo todo. Comunicación para el día a día, que es súper importante y sería como esta parte de seguimiento, es otra de las formas, digamos, para comunicarnos. Entonces, recomendación número 1, póngalo en el programa de curso, los horarios que ustedes tienen disponibles, cuáles son los tiempos de respuesta y cuáles son los medios oficiales. Con eso, ustedes, como dicen, se curan en salud, ¿verdad? De que ahí está esa información y que las y los estudiantes también la aceptaron al inicio del curso. Entonces, eso es súper importante para que ustedes lo vayan revisando, ¿verdad? Sobre el lenguaje, es súper importante el lenguaje inclusivo, respetuoso, cercano y ameno con las personas. Sean ustedes mismos, no exageren, ¿verdad? También en la parte del lenguaje, sino que hablen con ustedes, pero con esta parte del respeto, obviamente, y con todo también el tema de ser cercanos, pero también entender que somos docentes y estudiantes, ¿verdad? Cuidar la ortografía, la puntuación, el uso adecuado de las mayúsculas. Recordemos que en virtualidad, por ejemplo, o en la parte digital, hablar todo en mayúsculas se siente como un grito, entonces también como ir revisando estas cosas en los mensajes que ustedes envíen. Respetar la privacidad de los mensajes, muy importante, no compartir audios, no compartir capturas de pantalla sin el consentimiento, ¿verdad?, de las personas que se ven involucradas en esas comunicaciones. Aprovechar los emojis, memes, GIFs, que de alguna forma ustedes sienten que está aportando al proceso de aprendizaje, lo pueden usar sin problema y más bien hace también que esta comunicación se dé de una forma más amena también. Recordemos las diferentes herramientas a utilizar. Están los mensajes dentro de la plataforma. Hay otras herramientas de mensajería como Telegram, WhatsApp, correo electrónico. También les queríamos compartir cómo hacer, por ejemplo, grupos en Telegram. Si a ustedes a veces lo que les da cosilla, ¿verdad? Es como que tengan su número de teléfono, por ejemplo. En Telegram se puede hacer, se pueden crear grupos sin que se tenga que compartir el número. Entonces es una buena opción que ustedes también podrían manejar. En WhatsApp igual pueden crear grupos, pero bueno, no tiene como este chance de que no se vean los números de teléfono, por ejemplo, pero para que también lo tengan ahí presente. Y durante las evaluaciones siempre es importante también, y eso ustedes lo pueden hacer con sus estudiantes, definir cuáles son los canales de atención inmediatos, ¿verdad? Porque a veces en medio de una prueba a alguien se le fue la luz o pasó algo, ¿verdad?, con la plataforma o alguna situación. Es importante que ustedes hayan definido también previamente con ellos cómo se van a comunicar con ellos y con ellas para que entonces esa información les llegue de la forma más rápida posible y puedan atender también la situación. Entonces, estos son como recomendaciones que nos sirven para todas, pero para ese día a día, ¿verdad? Son muy importantes de ir tomando en consideración. Queremos hacer un repaso antes de cerrar, que es muy importante, independientemente de la estrategia que vayan a utilizar, si está pensada en el entorno, en las clases sincrónicas, ¿verdad? O en el día a día o alguna otra también que a ustedes también se les pueda ocurrir. Queremos que este elemento se les quede ahí guardado, entonces si le pueden hacer una captura o si lo pueden guardar o escribir o dibujar y recordar esto, que es algo que nosotros desde que uno entra a la carrera de comunicación nos dicen, el todo comunica, ¿verdad? Es como un mantra, pero es muy real. Todo, de verdad, todos los silencios, no decir, ¿verdad? No responder hacia algo, todo eso va a comunicar y va a dar un mensaje. Entonces, recordemos siempre en la parte de la docencia estos puntos que nos van a ayudar a poder ordenar de una forma mucho mejor y más clara, digamos, esas estrategias. Entonces, cómo estar presentes o estar siempre presentes, esa intencionalidad, de nada nos serviría tener un entorno precioso, digamos, cuestión gráfica o en diseño, si no tenemos un objetivo y si no estamos como recordándole también a las y los estudiantes por qué es importante que estén aprendiendo lo que están aprendiendo. El manejo del tiempo se vuelve también fundamental en todo el tema de virtualidad.
y bueno, también en la parte física, ¿verdad? Y cómo se involucran todos los sentidos en todos estos procesos. Entonces, eso es lo que queremos que guarden principalmente y que puedan aplicar también en cualquier momento de sus estrategias.